iniciar ya el segmento que habíamos prometido desde hace 2 semanas, el segmento de Al Punto en la Salud, que va a estar bajo la responsabilidad del doctor Elvin Castillo, donde cada semana, cada viernes, vamos a tratar de tener un profesional de la salud de diferentes áreas de esta maravillosa profesión. Hoy pues vamos a contar con un invitado muy especial, pero muy especial a propósito de la pandemia que vive el mundo, que es la COVID-19. Pero yo quiero que sea el doctor Elvin Castillo, el coordinador de este segmento semanal de Al Punto de Salud, que nos presente a nuestro distinguido invitado del día de hoy. Adelante, doctor Castillo. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Ramón García, por darnos la oportunidad de compartir con todos ustedes este segmento. Se llamará Al Punto en la Salud, donde todos los viernes vamos a estar compartiendo información de alto valor para el bienestar de la población. Y esa es precisamente la definición de salud. Es el completo estado de bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de enfermedad. Por eso vimos importante tomar como primer tema, como punto de partida, pues la enfermedad que ha sido de qué hablar durante estos últimos 2 años, que ha afectado en gran manera a la salud de todo el mundo y que ha cobrado una gran cantidad de vidas. Esta enfermedad ha trastornado, ha cambiado toda la sociedad en todas las áreas que conocemos en la actualidad, en la educación, en la economía, y bueno, por eso decidimos empezar con este tema, y para eso hemos traído aquí a un invitado muy especial, un conocedor sobre las enfermedades, sobre las epidemias, un científico, investigador, el doctor Adrián Puello. Él es egresado de la Universidad de Bordeaux en Francia y ha realizado múltiples estudios a nivel nacional e internacional referente a la epidemiología y la investigación en el área de medicina. El doctor actualmente es director del Departamento de Gestión del Conocimiento y de Investigación del Instituto Nacional del Cáncer, INCAR, además de colaborar en múltiples instituciones del área de salud y del área de investigación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación a este programa para compartir estas actualidades del COVID-19 que afecta a toda la humanidad, como bien hablábamos. Bien, pues bien, doctor, empezando con estos términos que ahora están de uso tan común y que en el pasado eran términos domingueros, como se dice, términos de epidemiología, epidemia, pandemia. ¿Puedes refrescarnos la memoria a la población? ¿Qué significa eso? Sí, sí. Es muy importante porque en la actualidad, como tú bien dices, son términos que nadie usaba y ahora en el diario periodístico, en la prensa, en las universidades, en el sector social, económico, todos tenemos que hablar de epidemias, de epidemiología. La epidemiología es esa disciplina que es rama de la salud pública que se encarga de investigar los factores que afectan a la población en todos sus elementos. Hablamos de cualquier cosa que afecte a poblaciones, es un concepto epidemiológico. Por tanto, no se limita no tan solo a enfermedades. También, por ejemplo, el feminicidio es un problema epidémico. Los accidentes de tránsito son un problema epidémico, son una epidemia. Así que cualquier evento que afecte a las poblaciones humanas se llama epidémico. Por tanto, la epidemiología es esa rama de la especialidades médicas que nos dedicamos a estudiar los factores de riesgo, los factores causales, científicamente para encontrarle solución temprana a esos problemas basados en lo que es la prevención, el mejor tratamiento y las intervenciones de salud pública que puedan disminuir al máximo esos riesgos de salud. Bueno, ya de cara, como decía el doctor Castillo, a lo que está ocupando la atención del mundo, que es la evolución del coronavirus, y lo que surgió en principio como un virus, por allá por China se dice que fue que surgió, digo se dice, porque como se expandió tan rápido,
por eso hay que decir, se dice. Así es. Entonces se convirtió en una pandemia prácticamente. Entonces esto que ha ido mutando, que ha ido teniendo diferentes variantes, Sí. y que ahora vemos que hay una variante en la actualidad afectando a gran parte del mundo, que se dice que puede ser la parte final ya de este virus, porque es un poquito como más suave, más suave. Entonces queríamos ver su parecer con relación a cuáles han sido los puntos que han provocado la evolución del coronavirus hasta llegar a este momento en que estamos actualmente. Así es. Ciertamente el comportamiento del COVID-19 es muy típico de lo que son las pandemias virales. Entonces, este comportamiento a nivel global ya se conocía, no es novedad. Por ejemplo, todos nosotros conocemos la influenza, la gripe. Es esta pandemia, que es la influenza, la gente dice la gripe, pero es una pandemia también. Lo único que las consecuencias no son las que estamos viendo ahora, pero la pandemia de la gripe es un fenómeno que conocemos en epidemiología, en salud, desde hace años. Así que no nos atrevemos científicamente a asegurar que la presencia de Omicron, la última variante de importancia a nivel global, sea ya el camino hacia el fin de la pandemia. Y esto debido porque hay factores que se han estudiado y sabemos que todavía la presencia de nueva variante puede continuar ocurriendo. Pero no tan solo eso, también combinación de variantes. Así que decir, Omicron es más suave, ya se acabó el COVID, eso es un error. Es un error. La Omicron tiene un comportamiento hasta ahora más leve a nivel clínico, pero tiene una característica que es muy grave y es la transmisibilidad. A diferencia de las primeras variantes que ustedes conocieron, la alfa, la beta, la delta, la transmisibilidad... Que era bien agresiva la delta, era que todavía no ha concluido. Era agresiva clínicamente, pero la transmisibilidad no era tan alta. Ya. Donde hay Omicron, donde hay un caso de Omicron, hay 10 casos en la misma casa, uno detrás del otro. Y otra característica que esta sobrepasa incluso el tema de la vacunación. La vacuna, como bien dijimos desde el principio, no te iba a proteger de que no te diera, sino que te iba a proteger de la gravedad. Así que no podemos todavía asumir que Omicron es el camino hacia el fin de la pandemia COVID. Las pandemias tienden a durar entre 4 a 6 años y estamos viviendo el tercer año a medias. Estamos a mitad del camino, doctor. Estamos a mitad del camino, así que no celebremos victoria todavía. O sea que es posible que en lo adelante estemos enfrente de otras variantes que no necesariamente sean de menor gravedad que esta. Así es. ¿Y cuáles factores pueden influir en que se desarrollen más variantes? ¿Puede influir el hecho de que gran parte de la población no se haya vacunado? Sí, esa es muy buena pregunta. Justamente ese nicho que tenemos de personas susceptibles, se le llama susceptibles, ese grupo de personas que no han recibido ni una sola dosis todavía, personas que se resisten a la vacunación y por tanto personas que también pueden estar totalmente aisladas, por tanto nunca le ha dado ninguna de las variantes, pues ese grupo de personas puede desarrollar otras variantes que pueden ser incluso más agresivas que todas las anteriores. Así que el hecho de que las medidas no deben cambiar independientemente de la variante que esté circulando. Si ya sabemos cuáles son las medidas de prevención desde la primera etapa, sabíamos que la vacunación era el brazo fuerte para luchar contra el COVID, pues tuvimos que empezar desde temprano. El uso de mascarilla, el distanciamiento y la higiene siguen siendo hasta el día de hoy las mismas herramientas. Así que no podemos esperar que eso va a cambiar en lo adelante. Vamos a hablar un poco de la vacuna, escúcheme, doctor Castillo, las vacunas. Vimos el inicio que la primera vacuna que prácticamente se popularizó fue la Sinovac, la de mayor alcance, porque todavía incluso no estaba aprobado por la OMS. Así es. La Pfizer, ninguna vacuna estaba aprobada por la OMS, sin embargo, gran parte del mundo, básicamente de los países tercermundistas, iniciaron el proceso de vacunación con la Sinovac. Sí. Aquí en América Latina y el Caribe, la mayoría de los países iniciaron con la Sinovac, menos Estados Unidos, que Estados Unidos esperó su propia vacuna, la Pfizer o la Moderna. Esas son las dos vacunas símbolo del imperio estadounidense. ¿Usted cree que las vacunas como tal, que ya vamos por la
segunda dosis a una parte de la población dominicana. No, ya estamos en tercera y rumbo a la refuerzo. tercera, y se habla de una cuarta dosis. Refuerzos. Entonces, ¿usted cree que la combinación de esas vacunas, este tipo de inoculación, puede dar mayor fortaleza a la que ya se ha puesto inicialmente, o puede pasar desapercibido? Ante COVID, que es un virus muy mutante, sabemos que es un virus que puede producir miles de copias, es un virus que puede mañana tener otras variantes ya de importancia. Es de suma importancia el tratamiento con las vacunas. Entonces, en ese sentido, lo más importante ahora es que si teníamos vacunas tipo Sinovac, que estas llamadas chinas se distribuyeron mucho más en el mundo, fue porque tuvimos mayor capacidad de producción. Había disponible. Y el concepto de prevención es el siguiente: la mejor vacuna es la que tengas disponible ante la enfermedad. Porque estas vacunas fueron ya aprobadas, ya demostraron su eficacia. Así que independientemente de la aprobación de la OMS, que es un proceso más largo, ante esta situación mundial de pandemia, la mejor vacuna era la que tuviéramos. Así que ya hay evidencia suficiente, estudios científicos, que demuestran que la combinación de las vacunas aumenta su eficacia y por tanto protege en un mayor porcentaje a la población. Y eso no se debe a un tema de marcas, se debe a un tema de tipo de vacunas. Recordando que la Sinovac y la China es un tipo de vacuna de virus atenuados, y la Pfizer es una vacuna moderna, de tecnología moderna exacto, de ARN mensajero, que es otro tipo de técnica de fabricación de vacunas. Entonces, en ese sentido, es importante que la población entienda que hay que reforzarse con la tercera dosis de la vacuna que tengamos disponible. Mire, aquí en Cruce de otro Castillo me escribe un amigo, me dice: doctor, pregúntele al doctor que si ya se inoculó la primera y segunda dosis con Sinovac, la tercera Pfizer, Así es. y una cuarta sería entonces De AstraZeneca. de AstraZeneca o cualquier otro laboratorio, me pregunta. ¿Quiere escuchar No, su- hasta ahora no, en ninguna parte del mundo se está recomendando una cuarta dosis de manera sistemática. Incluso la tercera dosis, recuerden que empezamos recomendando tercera dosis para grupos vulnerables, personas adultos mayores, personal de salud, porque era que estaba más expuesto. La población debe entender que las vacunas, ya a partir de la segunda dosis, lo que vienen es a reforzar el mismo mecanismo de defensa. No es que te van a dar un sistema nuevo, sino que vienen a recordarle al mismo sistema inmunológico, a las defensas, que puede haber otros virus, otras variantes circulando, y por tanto reforzarlo. Así que no es sistemático decir ahora la cuarta de AstraZeneca y la quinta, porque no es la lotería que estamos jugando, no es un loto de que agregando un número cada Agregando vez. el número, ¿verdad? Así es. En cuanto al tipo de vacuna, ya mencionaste que algunas tienen un tipo de tecnología que fueron desarrollados, otros fueron desarrollados de una forma más clásica. ¿Qué sintomatología o efectos secundarios pueden provocar una u otra? Así es. Bueno, en todas las vacunas hay que recordarle que una vez pasan la fase de prueba, la fase 4, que es la fase clínica de ensayos, si medimos en proporción la cantidad de efectos secundarios o reacciones adversas que producen, es muy mínimo. Y son los mismos efectos que ya conocemos de otras vacunas, ¿sí o no? Sí. Ya ustedes se han vacunado de otras cosas. Así que, ¿cuál es la queja principal de cualquier vacuna? El dolor en el lugar de la aplicación. La fiebrecita. No importa la inyección que te pongan, siempre te va a doler porque es un pullón. Pero también la febrecita asociada al dolor de cabeza. Hay personas que dijeron que tenían mareos, pero todos esos síntomas son muy, muy leves. Todavía no se ha descrito casos de muerte súbita. No se ha demostrado que ninguna de estas vacunas ha matado a una persona por una inyección. De la AstraZeneca se dice que hubo ACV. No, lo que hubo fue tapones sanguíneos que sí fueron asociados, pero fue en un grupo muy específico de personas que tenían otros factores de riesgo. Y muy reducido. Imagínense si usted pone 1 millón de dosis y aparece 0.5 casos, no estamos hablando significativamente de efectos reales. Así que, vuelvo y digo, la mejor vacuna es la que tenemos a la mano, la que tengamos disponible y que además ya demostró su eficacia
en cualquier proporción. Así que no debemos tener miedo ante esos posibles síntomas de cualquier otro. En medio de esta ola hay personas que aún no se han vacunado o tienen el esquema incompleto. Sí. Si presentan la enfermedad, ¿qué tiempo tienen que esperar para completar las dosis que le faltan o empezar su esquema de vacunación? Sí, muy interesante. Es una pregunta muy frecuente que me llega a mi práctica, a mi oficina. Y ahora mismo el mundo está evaluando esto, porque hay mucha evidencia científica diferente. Los inmunólogos, expertos en el desarrollo de anticuerpos y lo que es el sistema inmunológico, hay una controversia con relación al tema. Si nosotros hablamos en términos de salud pública, para la población general, el beneficio sería casi siempre mejor de aplicarse la tercera dosis o la dosis de refuerzo, independientemente usted haya tenido la enfermedad. Ya. Eso es a nivel general. ¿Y por qué? Y es que yo tengo una primera dosis, me dio la enfermedad, normalmente debo esperar de 2 a 3 meses luego de que terminen los síntomas de la enfermedad, pero esta enfermedad debe ser confirmada, y confirmada por PCR. Yo no puedo decir, tengo COVID. A mí me dio el COVID, como dice mucha gente en la población. Sí. Ya a mí me dio, no me tengo que vacunar, eso no es cierto. Le pudo haber dado incluso otra variante que no es la que está circulando el día de hoy. ¿De acuerdo? Así que la recomendación para toda la población es que de 2 a 3 meses luego de haber sufrido la enfermedad, si no tiene su esquema completo, tiene que continuar con su dosis de refuerzo. Doctor, vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de la famosa prueba PCR y la antígena. La diferencia que hay, porque ahora mismo se dice que es el gran negocio de los laboratorios, ¿verdad?